en lo que Dios va a hacer próximamente en esta casa. En busca de tu seguridad. Ese es el tema de hoy. Y yo quiero que se vaya al libro de Job, capítulo 33, verso 4. El libro de Job, capítulo 33, verso 4. Si usted lo tiene, diga amén. Dice la palabra del Señor. ¿Vamos a estar callados o vamos a platicar? Vamos a estar callados. Capítulo 33, verso 4 del libro de Job. Ponga atención. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Todopoderoso me dio ¿qué? Me dio vida. Yo quiero que usted pueda entender algo. La narrativa de la palabra de la vida de un hombre que fue uno de los procesos más tremendos que a mí directamente no me gustaría pasar. No hay cosa que te haya pasado que Dios no haya visto que tú eres capaz de salir adelante. No hay proceso donde Dios te metió, donde Dios tuvo la seguridad de que ibas a salir librado y que tienes la capacidad de obtener la victoria. Job nos habla sobre el gran proceso, el desierto en su extremo dolor, angustia, desesperanza. Pero me gusta mucho porque la clave en todos tus procesos, la clave que tú tienes que saber es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que a ti te va a ayudar a poder enfrentar las situaciones que se te presenten. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Job no se rindió. Job no escuchó el espíritu de suicidio. Job no. Hermanos, usted ve a Job. Desnudo vine, desnudo me iré. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una declaración de alguien que tiene raíces. Esa es una declaración que nadie te mueve. Que sabes que Dios es tu fuente inagotable. Y que el Espíritu, teniendo al Espíritu de Dios, tú puedes enfrentar las adversidades que vengan. Usted ve a un hombre con ganas de morirse en Job. No, porque tiene el Espíritu. El Espíritu de Dios me hizo. Amén. ¿Por qué te deja vencer? ¿Por qué las situaciones, las adversidades te quitan el sueño, te enfermas?
maravillosa. Está totalmente seguro. Me dio vida. Número 2. Él te sostiene en la prueba. ¿Quién te sostiene? ¿Quién te sostiene? Es que no es el amigo. Es que no es el tío. Es el Espíritu Santo. Él te sostiene. Él te activa. Él te renueva. Él te restaura. Él cambia tus pensamientos. Él cambia tus expectativas. Él cambia todo. Si hay algo que usted tiene que saber entender, es que en medio de los problemas, el único que a usted le va a activar todo para que usted salga adelante es el Espíritu Santo. No es el mejor coach, es la palabra. Te va a traer, te va a renovar y te va a activar el Espíritu en tu vida. Número 3, la voz. Hubo una voz en un torbellino donde Dios habló con Job. La manifestación más alta del Espíritu de Dios ocurre cuando Dios responde a Job desde un torbellino, revelando el que lo sostiene, que todo es de Él y para Él, que lo bueno y lo malo que te pasa es por Él. Pero pastor, ¿cómo me puede pasar? Él lo permite. Él permite lo que te está pasando. ¿Y sabes por qué muchas veces permite? Porque todavía sigues siendo chismosa. Todavía sigues mintiendo. Todavía sigues siendo la vieja criatura. Te andas burlando de todo el mundo y no te ves la viga. Andas hablando de todos y no hablas de ti. Por eso te pasa lo que te pasa. Y después, ay, pastor, mira lo que tengo. Y mira, pastor. Digo yo, ¿qué estarás haciendo? ¿Sabes por qué? Porque las cosas no vienen por casualidad. En Cristo Jesús no hay casualidad. ¿Usted está aquí? En Cristo Jesús no hay casualidades. Job estaba viviendo los momentos duros, pero al mismo tiempo reconocía y Dios no lo dejaba de la mano. ¿Sabe? En medio de todas tus circunstancias, Dios nunca te va a dejar. Declaro que el mejor tiempo viene para ti. Aunque enfrentes gigantes, Dios te dará la victoria. Verás cómo hará cosas extraordinarias en ti. Número 5. El espíritu en el hombre íntegro. Íntegro. Job es descrito como un hombre recto, temeroso de Dios.
un hombre íntegro, leal. Imagínese usted que usted ama a una persona, pero la persona anda hablando a espaldas suyas mal de usted, de su líder, de su pastor. Hay una actividad de la iglesia y usted anda haciendo otra. ¿Qué le pasa? No está alineado. Usted tiene que estar aquí. O usted no es consciente de que aquí es el lugar donde Dios le da de comer. Usted está aquí. Es el lugar donde Dios le está hablando a usted. La integridad va a ser algo que Dios te va a honrar por ser íntegro. Deja de andar hablando de la gente. Deja de ser desleal de la gente. Gente que te ama, hónrala. En vez de estar hablando de ellos, en vez de estarte quejando. ¿Sabes por qué no sales de donde estás? Porque nunca has cambiado. Nunca has cambiado. Cuando uno no sale del mismo lodacero que se tiene, el mismo chiquero, es porque nunca ha querido cambiar. Y Dios mira a Job, y el Espíritu también considera la integridad con la que Job era temeroso de Dios. Y su experiencia demuestra que incluso en la oscuridad de su proceso, la conexión es posible. En medio de su oscuridad se murió sus hijos, tuvo tormentas porque se apagó todo, su riqueza se apagó, pero él seguía conectado. ¿Sabes? Tú nunca te desconectas de Dios. En medio de tus procesos, tú nunca te tienes que desconectar, porque parezca que Dios no te escucha, Dios está ahí. Dios te está consolando. Dios te está dando vida. Es doloroso cuando nosotros vemos esto. Pero Job, se le fueron los amigos. Usted va a ver ahí hablar de los amigos. Usted va a ver en el libro de Job, porque él quedó que solo, pero él nunca estuvo solo. Dios siempre estuvo con él. Amén. Dios siempre estuvo con él. Daniel capítulo 3 del 16 al 25. Yo no sé para qué el martes me encendieron a hablar de Daniel. Hombre. Qué barbaridad. Capítulo 3 del libro de Daniel, del 16 al 25. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó ¿de qué? Se llenó de ira. El hombre, hermano, se molestó y se demudó, dice, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. A mí me llamó mucho la atención. Yo le decía al Señor: Señor, yo he predicado mucho de esto. Sí, pero ¿tú te has dado cuenta de lo que pasó? No, dímelo. 7 veces más lo calentaron. Pero ¿cuánto poder de Dios había en esos 3? ¿Cuánto poder de Dios había en esos 3 varones? Se fue con todo Nabucodonosor
Es que alguien se puede ir con todo contra ti, pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios, Él cerca tu vida, Él cerca tu casa, Él cerca tu trabajo. Y aunque el enemigo quiera verte a ti derrotado, va a ver tu victoria, porque eres una mujer o un hombre que busca el Espíritu de Dios. Siete veces le dijo: caliéntenme más. A ti nadie te detiene. Dile al hermano que tienes al lado: a ti nadie te detiene. Y si no tienes ganas de hablar, decir: no, estás apagado. Está mal esta cosa. Escucha bien lo que dice. Y dice aquí, el verso 20: mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. La conspiración era: no se van a mover, van amarrados, estos van con destino a la muerte. Alguien puede planificar tu muerte. El problema es que el plan de Dios es de vida y nadie está por encima de lo que Dios ya predestinó para ti, de lo que Dios ya planificó contigo. Y tristemente murieron los que estuvieron con el rey, con los que obedecieron. Hay gente que, hermano, el problema no es contigo y tú andas metido en eso. Te vas a quemar también tú, hermano, porque estás luchando contra hijos de Dios. Deja de andar luchando contra hijos de Dios. Deja de andar chismeando contra hijos de Dios. Deja de andar mintiendo. Porque habrá una cosa que el Espíritu, hermano, te va a reclamar. Se va a apartar de ti. Es cuando tú haces cosas incorrectas. Entonces ahí viene el problema. Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, atados. Los tiraron. La planificación era: van a morir. Tú no vas a morir. Hay enfermedades que te tú no vas a morir. Vas a vivir. Y vas a contar las maravillas de Jehová. Vas a contar lo que es verdaderamente Dios para ti. Tú eres un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer. Pero deja que el Espíritu te guíe. Deja de que el Espíritu habite. Deja que el Espíritu sea el que se manifieste. Entonces el rey Nabucodonosor
dos que están peleando. Hay dos que están declarando victoria. Hay dos que están luchando. No permitas que las circunstancias opaquen lo que Dios está viendo, lo que Dios está haciendo. Las circunstancias no son mayores de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. No veo 3, veo 4. Estaba espantado. Los hijos de Dios, muchas veces espantados porque las cosas extraordinarias son para ti. Las cosas extraordinarias son para ti. Tienes que aprender a caminar en lo extraordinario de Dios. Pero tienes que tener del Espíritu. Tienes que caminar bajo el Espíritu Santo. Deja de comer migajas en tu vida espiritual. ¿Sabes por qué comes migajas? Porque no oras, porque no crees, porque no eres obediente. Suelta todas esas cosas y verás cómo Dios se va a mover dentro de ti. Empieza a hablar cosas lindas, empieza a predicar, empieza a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y el aspecto del cuarto, dice, es semejante a hijos de los dioses. ¿Qué les parece? ¿Ah? Pregunto, ¿quién está? ¿Por qué peleas con la gente? No pelees con la gente. No luches con la gente. Pastor, yo estoy en la iglesia, pero ahí los hermanos son bien difíciles. Es que acá hay rotos. Acá hay de todo. Pero tú tienes que marcar la diferencia entonces. Tú tienes que ser diferente. Estos 3 eran diferentes. Estos no obedecían a algo, a un ritual demoníaco que se había levantado de idolatría. Ellos no estaban dispuestos a negociar con esas cosas. No negocies con tu salvación. No negocies con la bendición de tus hijos. Cuida y guarda tu vida espiritual. Ten búsqueda del Espíritu. El hombre estaba espantado. Ya conmigo esa palabra, espantado. La obra del Espíritu Santo se enseña a través del impacto visible que tiene en la vida de un creyente fiel, manifestándose con sabiduría sobrenatural y un carácter excelente. A veces tenemos carácter o temperamento para irnos contra nuestro hermano, pero para enfrentar tus problemas no tienes. Enfrenta tus asuntos, enfréntalos. Sé valiente. Estos fueron capaces de enfrentar el horno por su fe, por su integridad, porque no querían desagradar a Dios. ¿A qué tú estás dispuesto? ¿A quién enfrentarías a causa de Dios? A causa de Jesús. Amén. Porque a veces nuestra fe se doblega ante las situaciones que Satanás levanta en este tiempo. Nos doblegamos. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender que nuestra fe sea sólida. Amén. Nuestra fe tiene que ser sólida. Aunque los reyes babilonios usaban términos paganos, reconocían que Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Qué tremendo. Mira lo que dice aquí. El Espíritu como fuente de sabiduría y revelación. El Espíritu Santo capacita al ser humano para comprender lo que es humanamente imposible.
¿Tú crees que Dios puede sacarte de donde estás? ¿Tú crees que Dios es capaz de ayudarte en todos tus asuntos? Y no solo de dinero podemos hablar. Dios te puede dar casa, te puede dar todo. Y no estoy hablando de una doctrina pero es que somos prosperados por la palabra. Y tenemos que entender que Dios, en ningún momento Dios tiene como principio que el cristiano tiene que andar roto para ser hijo de Dios. El cristiano es, el cristiano es real sacerdocio. Amén. Ministro del Señor. Y eso grábatelo, porque muchos tenemos un pensamiento, un enfoque de una vida espiritual que tenemos que andar de necesitado. Dios, preséntate delante de Dios como un necesitado, pero a Dios te va a dar. Dios es grande y poderoso. Amén. Tienes que soltar los vicios que en lo oculto tú los haces. Tienes que soltarlo. Esos vicios, esas cosas donde nadie dice que te ve. Por eso el Espíritu Santo no se puede manifestar contigo. Andas comiendo migajas porque quieres. Ya te gustó andar comiendo migajas en el Espíritu. Y la mesa está servida para ti también. Voy a volverlo a repetir. La mesa está servida para ti también. No te acostumbres a comer migajas. Come manjar. Come de lo que Dios ha preparado para ti. Daniel capítulo 5 verso 11. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tus padres se halló en la luz e inteligencia y sabiduría. Amén. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses, en el cual en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dota de todas estas cosas. Aquí hubo un testimonio que sigue siendo testimonio, el de Oscar Castro. Oscar no podía leer. ¿Y sabe quién lo dotó para que pudiera leer? El Espíritu Santo. Él le pedía a Dios que quería leer. Como ciencia de los dioses, el cual el rey Nabucodonosor, tu padre, dice el rey, tu padre constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos. Él era el gobernador. Dios te trae promoción. Cuando tú estás lleno del Espíritu, Dios trae promociones en donde quiera. Ese era un trabajo completamente secular en una tierra pagana, pero aún ahí era promovido. Entonces usted dice, pastor, pero ¿por qué Dios no me promueve? Es necesario que nos demos un escaneo. ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque Dios siempre tiene planes contigo. Planes de bien y no de mal. Y no es posible que para unos sí y para otros no. Cuando tú eres un hombre de búsqueda, eres un hombre de promoción. Dile al hermano que tienes al lado, tú eres un hombre de promoción. Tú eres una mujer de promoción. Daniel capítulo 5 verso 14, la Nueva Traducción Viviente dice: he oído
porque el Espíritu de los dioses vive en ti. Escuche bien esto. Wow. ¿Dónde vive? Ay, Dios santo, hermano. ¿Cómo no se le iba a revelar el misterio? ¿Cómo no se le iba a revelar los últimos tiempos? Era un hombre que se cuidaba para él y que tiene mucha percepción, entendimiento y sabiduría. ¿Quién lo trae? Porque estaba seguro. No necesitó 4 paredes para sentirse seguro. Necesitó al Espíritu Santo para sentirse seguro. No dice que por rato se metía el Espíritu Santo. He oído que el Espíritu de los dioses vive en ti. Te pregunto, ¿el Espíritu Santo de Dios vive en ti? Buena pregunta, ¿verdad? Amén. Porque de Daniel, y Daniel, la Biblia no lo narra un hombre diferente a nosotros. Era un hombre que se cuidaba para Dios. Cuida de lo que hablas, cuida de lo que escuchas, cuida de lo que ves. Guárdate para el Señor Jesús. Verdadera inteligencia para resolver problemas difíciles y entender enigmas proviene de la comunión con Dios. Quiero que ponga atención. Daniel capítulo 6, verso 3. Daniel capítulo 6, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu. ¿Cómo? ¿Un espíritu qué? Un espíritu superior. Entonces, ¿en ti qué tienen que ver? ¿En ti qué tienen que ver? Tiene que habitar en ti. No fingir que está en ti. No fingir que está en ti. Porque una cosa es lo que botas por la lengua y otra cosa es la que siente la gente cuando pasas por ella. Cuando hablas. Cuando te toca callar y callas. Porque el Espíritu está contigo. Amén. Es el Espíritu Santo. La gente reconocía que en Daniel había un espíritu superior, que era el Espíritu Santo de Dios. Un creyente guiado por el Espíritu Santo se distingue por su fidelidad, integridad. Y el verso aclara lo siguiente: que no pudieron hallar en él vicio ni falta alguna, porque era fiel. Porque era ¿cómo? Yo te digo a ti, amado hermana, amado hermano, nada de lo que tú hagas en esta tierra queda oculto. Todo es revelado. Guárdate para el Señor. Guárdate para que el Espíritu te guíe, te fortalezca. Quiero ir con el último punto. ¿O nos vamos? ¿Qué tan relevante es para ti quedar bien con Dios y no para los hombres? ¿Qué tan importante es? Es bien significativo porque el libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 5, quiero que lo leamos porque con esto voy finalizando.
Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Entonces, ¿a quién le miente usted? Es aquí donde uno tiene que saber entender que del Espíritu no nos escapamos. Es el Espíritu Santo quien está evaluando tu caminar. ¿Por qué no puedo sentir esto? ¿Por qué no soy lleno? Porque hay requisitos para que nosotros podamos caminar bajo esa luz del Espíritu. Y es necesario que te des cuenta, porque hay unos que no valoran estas cosas. Tienes que aprender a valorar tu vida espiritual, porque mira, yo te voy a decir a ti algo. Ya recogimos la ofrenda y todo lo que tenía que recogerse, pero tu vida de intimidad con Dios habla aún con el pacto que tú le das al Señor. Porque si no hablas con eso, esto solo es emoción, una alegría. Cuando tú tienes un compromiso con Dios, eres diferente. Deja de ser igual a todos. Cambia de aquí y todo va a cambiar en tu vida. Tu seguridad no está en otra cosa más que en la paternidad con Dios. Ahí donde el Espíritu te llena, te fortalece. Yo puedo entender, y yo le decía: Señor, porque yo siempre he dicho, lo que pasó Job, no lo quiero, Señor. Es difícil. ¿Y sabes por qué me dijo? Porque el Espíritu estaba sobre él. Tú vas a poder, vas a tener fuerza, vas a tener sabiduría, vas a tener inteligencia y enfrentar todo lo que se te venga si tú tienes Espíritu. Si no tienes al Espíritu, te vas a cansar, vas a tirar la toalla, vas a decir: no hay amor, no están conmigo. Es el Espíritu que tiene que habitar dentro de ti. Dios quiere sanarte, y lo primero que quiere sanarte es tu corazón. Dios quiere sanarte de enfermedades, pero lo primero que tienes que reconocer que es necesitado de Él. Mientras Dios no puede hacer nada, tú tienes que aprender a reconocer que tú eres un necesitado de Dios, que somos necesitados de su presencia, que somos necesitados de su Espíritu. Ponte de pie esta noche.